Saludos, bienvenidos a EduTalk, el espacio donde abogamos y luchamos con pasión por el derecho del pueblo dominicano a una educación pública de calidad. Gracias por honrarnos con su audiencia una vez más. Hoy es lunes, 19 de enero de 2026. En este primer programa del año 2026, deseamos explicar a todo el pueblo dominicano cómo, durante más de 6 décadas, la ciudadanía ha sido controlada y manipulada desde una perspectiva histórica a través de herramientas de control mental e ingeniería social. Para iniciar, deseo explicarles que hoy en día la inteligencia humana está retrocediendo a un ritmo exponencial. Lo que digo no es una teoría de conspiración, ni es pesimismo filosófico, sino un diagnóstico fácilmente observable. En las pasadas 6 décadas, los dominicanos han pasado de una era donde el pensamiento crítico era una herramienta de supervivencia a un presente donde el razonamiento profundo causa malestar social. La paradoja es brutal. En realidad, nunca los dominicanos habían tenido tanto acceso a la información ni tanta incapacidad para procesarla y convertirla en conocimiento real como ahora. Por lo tanto, la desorientación contemporánea no es falta de datos, es falta de conciencia. No proviene de una falta de información, sino de una negativa sistemática a realizar el esfuerzo cognitivo necesario para distinguir la apariencia de la esencia. Lo que están a punto de escuchar no es un ataque moral a la sociedad dominicana, es un examen estructural de cómo los mecanismos gubernamentales, culturales, económicos y tecnológicos están creando una generación de dominicanos cada vez menos capaces de pensar de forma independiente. La pregunta no es si esto está sucediendo, sino por qué nadie quiere admitir que forma parte de ello. 1950 a 1965. Cuando pensar era una necesidad, no una opción. La posguerra forjó una generación que no podía darse el lujo de pasividad mental. Cada decisión tenía un peso existencial directo. No existía un sistema de protección contra los errores de juicio. Si calculabas mal los recursos, tu familia pasaba hambre. Si mal interpretabas las condiciones climáticas para la siembra, perdías la cosecha. Si no entendías la dinámica social en el trabajo, perdías tu empleo. Y no había una red de seguridad esperando para amortiguar la caída. El razonamiento no era un adorno intelectual, ni una habilidad abstracta valorada solo en entornos académicos. Era una herramienta concreta de supervivencia. La mente funcionaba como una herramienta práctica, porque la realidad lo exigía, no por virtud moral de las personas, sino por la necesidad del contexto. 1950 a 1965. La inteligencia de los dominicanos operaba de forma funcional, resolviendo problemas reales, anticipando consecuencias, planificando con recursos limitados, adaptándose a circunstancias adversas, sin esperar que alguien le allanara el camino. El filósofo Nietzsche observó que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. En esos años, el porqué era clarísimo: sobrevivir, reconstruir, asegurar que la siguiente generación tuviera más que la actual. Este propósito alejaba a la gente de su propia subjetividad, forzándola a interactuar con el mundo objetivo. En la historia humana, la estupidez siempre ha existido naturalmente, pero nunca antes había encontrado terreno fértil para florecer como ahora, porque la realidad inmediata castigaba rápidamente las decisiones inapropiadas. No había tiempo para elaborar narrativas para justificar los fracasos. El fracaso hablaba por sí solo
a través de consecuencias tangibles. No había un espacio cultural para celebrar la mediocridad o proteger la incompetencia mediante justificaciones psicológicas modernas. La sociedad dominicana no era más moral ni más sabia en esencia. Simplemente estaba estructurada de tal manera que el pensamiento superficial conducía rápidamente a malos resultados, creando consecuencias negativas inmediatas que obligaban a la corrección o la eliminación. El entorno frenaba la imprudencia, no por intención, sino por la simple relación causa-efecto de la realidad, sin intermediarios que suavizaran el proceso. 1966 a 1985. La comodidad empieza a reemplazar la conciencia. La creciente estabilidad económica de los años 70 y 80 trajo consigo algo que las generaciones anteriores desconocían: la posibilidad de cometer errores sin una desintegración inmediata de la vida. Los sistemas de protección social comenzaron a crear capas entre la decisión y la consecuencia. Esta distancia, aparentemente humanitaria, inició un proceso silencioso de atrofia cognitiva en la República Dominicana. El punto es que cuando el fracaso deja de ser catastrófico, el incentivo para pensar con cuidado disminuye, no por malicia ni pereza moral, sino por pura serenidad. El cerebro es un órgano que consume enormes recursos. No malgasta energía en procesos que no son recompensados o que no evitan el castigo. Con el crecimiento de las instituciones, las burocracias y los protocolos estandarizados, pensar de forma independiente dejó de ser ventajoso. Seguir los procedimientos establecidos se volvió suficiente para funcionar socialmente. La recompensa ya no provenía de la resolución creativa de problemas, sino del cumplimiento eficiente con los sistemas. El filósofo alemán Schopenhauer indicó que la tarea no consiste tanto en ver lo que nadie ha visto todavía, sino en pensar lo que nadie ha pensado todavía sobre lo que todos ven. Durante los años 80, la estructura social dominicana comenzó a desalentar este tipo de pensamiento. Ver lo que todos veían y repetir interpretaciones convencionales se convirtió en el camino de menor resistencia. En estos años, la educación formal empezó a masificarse, pero su contenido se transformó. Ya no enseñaba a pensar en problemas reales, enseñaba a reproducir respuestas correctas a preguntas artificiales. El conocimiento se convirtió en un examen, no en una herramienta para navegar por la realidad. La inteligencia comenzó a medirse por la capacidad de memorizar y repetir, no por la de analizar y sintetizar. Surgió la sociedad del consumo, ofreciendo soluciones predefinidas a problemas que antes requerían reflexión. Ya no era necesario entender de mecánica para mantener un carro funcionando. Simplemente se llevaba a un especialista. No hacía falta saber de nutrición ni de cocina. Había cocinas industrializadas disponibles. No hacía falta desarrollar habilidades de orientación espacial. Los mapas y luego el GPS lo resolverían. Cada conveniencia añadida representaba una capacidad mental que dejaba de ejercitarse. La estupidez no avanzó porque las personas se volvieron biológicamente menos inteligentes. Avanzó porque el entorno dejó de actuar en su contra. Peor aún, comenzó a recompensar la pasividad de los dominicanos disfrazada de pragmatismo. 1986 al año 2000. La simplificación del pensamiento se convierte en una virtud. La aceleración cultural transformó la profundidad en un defecto. La velocidad se convirtió en el valor supremo. Quienes pensaban despacio, incluso si pensaban mejor,
se quedaban atrás. La economía dominicana comenzó a operar en ciclos cada vez más rápidos. La información comenzó a circular en un volumen exponencialmente mayor. La capacidad de procesar superficialmente una gran cantidad de datos se volvió más valiosa que la capacidad de comprender profundamente unos pocos principios. El razonamiento se comprimió en formatos digeribles. Eslóganes publicitarios, frases pegadizas, resúmenes ejecutivos, titulares que obviaban la lectura del contenido completo. La complejidad se convirtió en sinónimo de ineficiencia. Los argumentos matizados comenzaron a verse como indecisión. Pensar en las múltiples dimensiones de un problema se convirtió en parálisis del análisis. La cultura corporativa glorificó el pragmatismo vacío en la República Dominicana, vendiendo la idea de que no importaba si entendieras por qué algo funcionaba. Lo que importaba era que lo ejecutaras rápidamente. Este enfoque en la práctica alimentó una mentalidad de hazlo ahora, comprende después, que reproduce una dinámica de obediencias sin cuestionamientos y de resultados a corto plazo por encima de la reflexión crítica. En muchos casos, la presión por entregar entregables a plazos ajustados desincentivó la trazabilidad, la documentación adecuada y la revisión de procesos, lo que a largo plazo incrementó la vulnerabilidad operativa frente a errores, incidentes y pérdidas de conocimiento. En los años 90, la televisión dominicana se consolidó como el medio dominante de información, entrenando mentes para la absorción pasiva en bloques cortos, interrumpidos por pausas comerciales. La atención sostenida comenzó a verse como un esfuerzo innecesario. Si algo no se podía explicar en 3 minutos, probablemente no valía la pena saberlo. Ese formato no solo cambió lo que consumíamos, sino cómo pensamos. Nos acostumbró a que otros seleccionaran por nosotros qué era importante, qué era urgente y qué debía indignarnos. Por un instante, antes de pasar a lo siguiente. Poco a poco, se instaló una cultura de titulares, de emociones rápidas y de certezas fáciles. El debate público se fue pareciendo a un programa. Se premia el impacto, se castiga la profundidad, se privilegia el espectáculo, se arrincona el contexto. El resultado es político y social. Una ciudadanía a la que le cuesta sostener conversaciones complejas, evaluar evidencia, tolerar matices y exigir explicaciones completas. Porque cuando la costumbre es resumirlo todo, también se vuelve fácil simplificar la realidad, manipular prioridades y vender soluciones mágicas. Y ahí está el punto más delicado. Una sociedad que pierde la paciencia para entender, también pierde poder para decidir. Hoy, esa lógica no desapareció. Solo se multiplicó con pantallas más pequeñas y estímulos más frecuentes. Por eso, recuperar la atención no es un lujo, es un acto de soberbia ciudadana. Volver a leer, a escuchar, a comparar, a preguntar, a verificar, volver a exigir profundidad. Porque cuando la información se sirve en porciones diminutas, cuando las noticias se comprimen en titulares apresurados, el pensamiento crítico se debilita y la memoria colectiva se amputa. Un país que solo recibe información en 3 minutos termina discutiendo su futuro con la misma superficialidad con la que consume una opinión rápida, sin mirar más allá, sin cuestionar las fuentes, sin sostener un diálogo razonado. La atención, en cambio, es una práctica de cuidado. Cuidar la veracidad, cuidar el contexto, cuidar la diversidad de voces y el peso de las evidencias. Es negar la tentación de la simplificación fácil
cuando la realidad exige matices. Es resistir la tentación de convertir la complejidad en una historia lineal. Es reconocer que la verdad pública no se negocia en el silencio de la desinformación, sino en la constancia de la lectura crítica, en la simpatía por la verdad compartida y en la responsabilidad de la ciudadanía. Por otro lado, en las últimas décadas, la educación dominicana ha adoptado modelos de eficiencia industrial, no de desarrollo humano. El contenido se ha fragmentado en unidades más pequeñas. Los objetivos de aprendizaje se han operacionalizado. Las pruebas estandarizadas no miden la comprensión, sino la capacidad de identificar rápidamente las respuestas correctas. Un sistema no aspira a producir pensadores, sino a producir procesos de información estandarizada. Pero durante este periodo ocurrió algo peor. La estupidez comenzó a venderse como una virtud. Ser directo, práctico y objetivo enmascaraba la negativa a abordar la complejidad real. La industria de la autoayuda prosperó, ofreciendo respuestas sencillas a preguntas complejas. Fórmulas para el éxito, pasos remunerados hacia la felicidad y técnicas rápidas de transformación personal. Todos prometían resultados, sin requerir el trabajo cognitivo de comprender verdaderamente la propia condición. La expulsión de la filosofía de la cultura dominante no fue meramente un cambio de gustos, sino una reconfiguración intencional de los marcos cognitivos que dan sentido a la realidad. En lugar de buscar explicaciones que requieren tiempo de reflexión, la mentalidad contemporánea fue inducida a privilegiar soluciones rápidas y respuestas utilitaristas. La filosofía, al perder la duda metodológica y la contemplación de contradicciones, exponía a los individuos a la incomodidad de la ambigüedad. En cambio, la psicología popular ofrecía un andamiaje simplificado, categorías diagnósticas, etiquetas listas para usar y soluciones aparentes que reducen la carga cognitiva de la toma de decisiones. Desde una óptica clínica y social, la tensión entre la velocidad informativa y la profundidad analítica tiene consecuencias en la salud mental, la cohesión social y la gobernanza. La exposición constante a estímulos cortoplacistas pueden incrementar la susceptibilidad a la ansiedad de rendimiento y a la saturación cognitiva. Al mismo tiempo, las intervenciones que fomentan el pensamiento crítico, la educación mediática y el diseño de interfaces que promueven pausas deliberadas pueden contrarrestar la erosión de la reflexión. En suma, la proyección cultural de la electrónica de consumo y la psicología de masas ha creado una economía psicológica de la inmediatez. Pero la mente humana conserva en su estructura capacidades para el análisis prolongado, la duda epistemológica y la reconstrucción de significados más allá de la etiqueta diagnóstica. Estrechamente, el desafío es diseñar contextos que integren la eficiencia operativa con espacios que estimulen la reflexión consciente, permitiendo que la experiencia de vida de los dominicanos no se reduzca a una secuencia de respuestas rápidas, sino que evolucione hacia una comprensión más sostenible de la realidad. 2001 a 2010. Información masiva y caída de la conciencia. La Internet democratizó el acceso al conocimiento en la República Dominicana, pero al mismo tiempo destruyó la capacidad de pensar. La paradoja no podía ser más brutal. Todo el conocimiento humano disponible en segundos, pero las mentes de la ciudadanía cada vez menos capaces de transformar la información en comprensión. El conocimiento se convirtió en una acumulación de datos. La investigación
se convirtió en copiar resultados del primer enlace. El aprendizaje se convirtió en ver videos sin detenerse a reflexionar. La fragmentación de la atención alcanzó niveles patológicos. La mente comenzó a operar en un modo de escaneo constante, saltando de un estímulo a otro, incapaz de mantener una concentración prolongada en ningún tema. La hiperconectividad creó la ilusión de que estar expuesto a mucha información equivale a estar informado. Leer titulares sustituyó a leer artículos completos. Ver resúmenes sustituyó al estudio de fuentes primarias. Tener opiniones sobre todo se volvió más valioso que comprender cualquier cosa a fondo. La autoridad del conocimiento se derrumbó. Cualquiera con conexión a Internet podía desafiar a cualquier experto, no porque fuera superior, sino porque la estructura horizontal de la web creaba una falsa equivalencia entre el conocimiento laborioso y la opinión espontánea. Pero la democratización de la voz no produjo una democratización de la sabiduría, sino que produjo una cacofonía donde la señal y el ruido se volvieron indistinguibles. Surgieron las redes sociales, transformando la comunicación en rendimiento. El pensamiento dejó de ser un proceso interno de elaboración y se convirtió en un producto externo para exhibir. La gente ya no pensaba en comprender, pensaba en publicar. La validación social a través de los me gusta y las publicaciones compartidas se convirtieron en la métrica de la verdad. Las ideas no se evaluaban por su consistencia lógica o correspondencia con la realidad, sino por su capacidad para generar interacción. La viralidad reemplazó a la veracidad como criterio de valor. Toda verdad pasa por 3 etapas. Primero, es ridiculizada. Segundo, es violentamente rechazada. Tercero, es aceptada como evidente. Hoy en día en la República Dominicana, la verdad ni siquiera llega a la tercera etapa. Se queda eternamente entre el ridículo y la impugnación, porque la estructura fragmentada de la atención ciudadana impide que cualquier idea se sostenga lo suficiente como para establecerse como conocimiento formal. La educación formal ha entrado en una crisis de identidad. ¿Por qué memorizar si todo se puede consultar al instante en Internet? ¿Para qué desarrollar el razonamiento si los algoritmos pueden procesar datos millones de veces más rápido? La respuesta correcta sería comprender, no solo acceder. Pero esa distinción se perdió. La presente generación está siendo educada erróneamente, haciéndoles creer que tener acceso a la información equivale a poseer conocimientos. Así nació la estupidez moderna en la República Dominicana. Informados, seguros, elocuentes, completamente superficiales, capaces de citar estadísticas sin comprender la metodología, capaces de repetir argumentos sin comprender las premisas, capaces de mantener opiniones firmes sobre temas nunca estudiados a fondo. La superficialidad ya no se percibe como una deficiencia, porque todos operan al mismo nivel de profundidad cero. 2011 a 2020. La estupidez se convierte en identidad social. El pensamiento crítico se ha convertido en un delito social. Cuestionar las narrativas establecidas ya no genera contraargumentación. La sociedad dominicana se ha organizado en grupos de intereses, donde la pertinencia depende de la obediencia, no de la convicción razonada. Pensar por uno mismo se ha convertido en una amenaza para el status quo
que controla la sociedad dominicana. La inteligencia emocional se ha distorsionado, pasando de la capacidad de comprender las emociones a la obligación de nunca cuestionar las emociones de los demás. Cualquier idea que genere incomodidad se vuelve automáticamente inválida, independientemente de su correspondencia con la realidad. La verdad se ha subordinado al bienestar psicológico. Mantener ilusiones reconfortantes se ha vuelto más importante que confrontar hechos incómodos. Los algoritmos han creado realidades personalizadas, donde cada usuario solo ve información que confirma sus creencias preexistentes. Se ha eliminado la exposición a perspectivas divergentes, esencial para el desarrollo del pensamiento crítico. Los dominicanos han comenzado a vivir en universos de información paralelos, cada uno con su propia versión de la realidad, lo que imposibilita un diálogo genuino. El lenguaje se ha convertido en un arma. Las palabras dejaron de ser herramientas de comunicación para convertirse en armas de identificación con ciertos intereses. El uso de ciertos términos indica lealtad a un grupo en particular. Evitar otros términos demuestra sumisión a códigos de conducta no escritos, pero estrictamente controlados. El contenido de las ideas pasó a un segundo plano frente a su forma de expresión. No importa si un argumento es lógicamente coherente. Lo que importa es si utiliza un lenguaje aprobado. La cultura de la cancelación ha institucionalizado el castigo del pensamiento divergente en la República Dominicana. Expresar una opinión contraria a la ley o al consenso no resulta en debate, resulta en la destrucción de la reputación. El miedo ha sustituido a la curiosidad intelectual. La gente ha dejado de explorar ideas controvertidas, no porque las considere erróneas, sino por temor a las consecuencias sociales de ser asociadas con ellas. El filósofo Nietzsche advirtió que quienes eran vistos bailando eran considerados locos por quienes no podían oír la música. En la era de las redes sociales, la música se ha vuelto inaudible para la mayoría, porque todos usan audífonos que reproducen listas idénticas creadas por algoritmos de recomendación. Quienes bailamos al ritmo de diferentes melodías somos juzgados como locos o silenciados preventivamente. La educación superior se ha rendido por completo a la demanda de espacios seguros donde los estudiantes no estén expuestos a ideas que desafían sus concepciones. Las universidades, que deberían ser lugares de rigurosa confrontación intelectual, se han transformado en entornos de protección emocional. Los profesores se autocensuran para evitar herir sensibilidades. El resultado ha sido una producción masiva de graduados que nunca aprendieron a lidiar con el malestar cognitivo, la primera habilidad necesaria para cualquier crecimiento intelectual real. La estupidez dejó de ser un defecto individual y se ha convertido en una conducta socialmente recompensada. Repetir narrativas aprobadas es lo que hoy en día garantiza aceptación, seguridad y, en ciertos círculos, una especie de legitimidad social que corta de raíz cualquier pregunta incómoda. En este panorama, demostrar originalidad de pensamiento no solo se percibe como una rareza, sino que a menudo se interpreta como una señal de disidencia o de desviación, y por ello puede generar sospecha, recelo y una espiral de vigilancia. El conformismo se ha elevado a la virtud suprema en la República Dominicana, convertido en una norma tácita que estructura hábitos, carreras y créditos sociales y que refuerza un equilibrio frágil entre pertenencia y pasividad. La inteligencia, cuando amenaza el consenso grupal, se ha convertido en un vicio que es reprimido
con todos los recursos del status quo. Este fenómeno no solo silencia voces disidentes, sino que también moldea una cultura de la mínima disidencia necesaria para no romper el tejido social, mientras se celebra por conveniencia la eficiencia de la uniformidad sobre la riqueza de la duda y la diversidad de enfoques. En este marco, la creatividad intelectual se ha visto obligada a navegar entre la necesidad de aprobación y el miedo a la sanción, entre la posibilidad de avanzar ideas que desacomoden el status quo y la tentación de quedarse en el umbral de lo permitido. El resultado es una conversación pública que, a fuerza de evitar riesgos, tiende a perder profundidad, matiz y matices, reduciendo el debate a consignas predecibles y a soluciones que apenas cuestionan el orden establecido. 2021 a 2025. La evolución final de la estupidez funcional. Hoy en día, la sociedad dominicana opera con mentes fragmentadas, hasta el punto de la disolución. La capacidad de atención de un dominicano promedio ha caído por debajo de la de un pez dorado. No es una metáfora, es una medida. 8 segundos. Ese es el tiempo promedio que un dominicano puede mantener la atención antes de ser captada por el siguiente estímulo. El razonamiento secuencial, necesario para cualquier comprensión compleja, se ha vuelto imposible para la mayoría de los dominicanos. No por falta de capacidad biológica, sino porque la estructura del consumo de información ha destruido la neuroplasticidad necesaria para el pensamiento sostenido. Las plataformas digitales han perfeccionado la ciencia de la captura de la atención. Cada aplicación está diseñada por equipos de ingenieros especializados en neurociencia del comportamiento para maximizar el tiempo de uso. Las publicaciones infinitas eliminan los puntos de parada naturales. Las notificaciones están sincronizadas para generar picos de dopamina a intervalos variables, manteniendo al cerebro en un estado constante de anticipación ansiosa. El diseño no es neutral. Se utiliza como arma contra la autonomía cognitiva de los dominicanos. La inteligencia artificial ha comenzado a reemplazar las funciones mentales básicas. Los algoritmos de recomendación deciden qué vale la pena ver. Los navegadores de Internet deciden qué respuestas son relevantes. Los asistentes virtuales deciden cómo organizar la información. La externalización cognitiva ha alcanzado un nivel en el que los dominicanos ya no necesitan decidir qué pensar, porque los sistemas automatizados ya han filtrado, organizado y presentado conclusiones predefinidas. Pensar profundamente causa un verdadero malestar físico. Las mentes acostumbradas a recompensas rápidas y constantes experimentan ansiedad cuando se ven obligadas a mantener una concentración prolongada en problemas complejos. La frustración de no poder resolver rápidamente preguntas difíciles lleva a abandonar la tarea cognitiva y a volver al ciclo de estímulos fáciles. El cerebro de los dominicanos se ha reacondicionado para evitar el esfuerzo mental de la misma manera que un músculo atrofiado evita el esfuerzo físico. La estupidez no solo domina al pueblo dominicano, sino que mantiene el sistema político y empresarial en funcionamiento. Una población que piensa profundamente es una población peligrosa, que cuestiona las estructuras, exige justificaciones, se resiste a la manipulación, no consume impulsivamente y no acepta narrativas simplistas. Una población incapaz de pensar de forma sostenida es una población perfectamente controlable por el gobierno y los empresarios, no mediante la represión violenta, sino mediante la administración de estímulos. No se trata de una teoría de conspiración, es lógica sistémica. Los intereses multinacionales, los empresarios y el gobierno no necesitan conspirar para mantener a la población dominicana en la estupidez. Simplemente necesitan operar según sus propios incentivos, lo que naturalmente conduce
a este resultado. Los grupos empresariales maximizan sus ganancias captando la atención. Los gobiernos minimizan la resistencia del pueblo dominicano simplificando la comunicación. Las instituciones educativas maximizan la eficiencia estandarizando los procesos. Cada agente que opera racionalmente dentro de su propia lógica produce colectivamente una involución cognitiva. Este declive no es un accidente histórico, sino una adaptación. La estupidez funcional es evolutivamente estable dentro del contexto político, empresarial, cultural, económico y tecnológico actual. Más previsibilidad significa más control. Más control significa menos posibilidad de cambios disruptivos en la República Dominicana. El gobierno y los empresarios no necesitan pensadores, necesitan operadores sumisos. Y están haciendo exactamente eso con el pueblo dominicano, con una eficiencia creciente en cada generación. Por todo lo anterior, desde el colectivo ciudadano por la calidad educativa, deseamos hacer una invitación a todo el pueblo dominicano a que no nos dejemos oprimir y a que paremos esto. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en EduTalk. Ahora les dejo la canción que he escrito en defensa de una educación pública de calidad para todos los dominicanos. Espero que la disfruten. En las calles se escucha un llanto de una juventud que clama en el manto de un sistema que se está cayendo por la corrupción que va creciendo, dinero que se desvanece en contratos, empresas inexpertas que hacen el acto de robarse el futuro de los niños mientras la escuela se va en ruinas. Despierta, República, que el alma no muere. La educación pide justicia y que se le dé, que el magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad, que florezca la verdad. Infraestructura en el olvido, en el abandono, las sin recursos en un mundo sin dueño. Programas de comida que no alimentan el hambre y el desespero, que nos atormentan, docentes sin recursos y sin apoyo, políticas que no llegan a su antojo, la niñez se ahoga en desventaja, mientras el poder se escapa y se traga. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé, que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad, que florezca la verdad. No más mentiras ni engaños, es hora de cambiar los daños, que el pueblo exija su derecho y construya un mejor techo. Despierta, República, es hora de actuar, por la educación hay que luchar, que la juventud tenga un nuevo amanecer, que viva la libertad y el saber. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé, que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad, que florezca la verdad. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé, que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad.